Bueno, no había escuchado yo la palabra leyenda negra hasta que en pocas palabras este autor, Marcelo Gullo, este investigador y profesor y doctor, politólogo argentino, nos describe en este libro a lo largo de 13 capítulos el contexto histórico donde la narrativa, donde se le echa la culpa a España de una conquista y sometimiento de los pueblos originarios de la América mesoamericana de los siglos XV y XVI, pues en sí ha sido una narrativa totalmente histórica de un imperialismo posiblemente venido de Inglaterra, porque hubo un conflicto bélico de guerra entre España y lo que fue el Reino Unido en el siglo XV más o menos. Marcelo Gullo a lo largo de 13 capítulos nos presenta un contexto muy interesante y narrativo con buenas referencias, donde primero es el papel de la conquista. ¿Qué quiere decir conquista? Y no es, él dice que España no conquistó América como se piensa de sometimiento, no se llevó un botín, digamos, cultural, sino que lo dejó. Hubo una mezcla, sí, una mezcla entre personas, pero no menciona un total exterminio, como fue el caso de los ingleses en Estados Unidos, y fue un sometimiento ahí. Entonces hay una apreciación falsa de eso de la conquista, según Gullo. A lo largo del libro menciona que hay ciertos papeles históricos, como Inglaterra vio un contexto de decir el modelo inglés de colonización es la palabra, los colonos. Los ingleses tienen sus términos de colonos, en América Latina le llamamos la colonia, la época colonial, que nos dejó la herencia, y dice Gullo aquí, dejaron universidades, conventos, hospitales, lo que podemos ver en muchas ciudades de América Latina, desde México hasta Argentina. Se ve el legado español en cuestión de la arquitectura, las calles, la planeación, el término del ayuntamiento, como lo podemos decir, organización política. Y el relato se ha ido ahí, y España se entró a las guerras napoleónicas, y ahí se distrajo, y mientras los, los criollos en sí, dice aquí un escrito que dice Gullo, que los criollos en sí hicieron la independencia y los españoles hicieron la conquista. Nos dice Marcelo Gullo que desde el propio concepción del descubrimiento de América, que los españoles no consideraban América como si fuera otro continente que no fuera la India, entonces decían Indias, y lo dicen en sus relatos de reclamaciones históricas. Y nunca lo consideró un botín, y lo que él maneja mucho Gullo a lo largo de 2 capítulos es que el legado cultural de España, y no echa de la culpa, y la cuestión de las desavenencias internas que hubo dentro de los colonos en el siglo XIX, cuando fue la época de las independencias en toda América Latina, a excepción de otros países, fue de las propias clases políticas y de grandes hacendados que ya estaban aquí en América Latina, lo que fue en México. El caso de la independencia, se puede decir que esos próceres de la patria mexicanos, este, venían, eran en sí de sangre española realmente, y tenían que liberarse en sí de la tributación española, como fue el caso de los ingleses, que las 13 colonias se pelearon con el reino de Inglaterra y no querían pagar tributos. Entonces, Gullo ya dice en otra parte, ya en los últimos capítulos, que se ha descrito una narrativa intelectualmente hablando, una clase intelectual ha vendido esta idea. No menciona a León Portilla en la Crónica de los Vencidos, sí menciona a Bartolomé de las Casas o Vasconcelos, hablando de México y de otros intelectuales en América Latina. El libro es muy ameno, se narra muy bien, son 400 páginas bien referenciadas, y él dice que los españoles, cuando hubo la guerra civil española, hubo un regreso de los españoles a América. El caso de Argentina, el caso mexicano, del refugiado, y se volvió a hacer esto. Y también yo lo puedo decir, o sea, crearon grandes centros educativos como el Colegio de México. Entonces, y habla ya el último, casi como agregado, lo que es el separatismo catalán, que no se ha definido muy bien separarse los
de Cataluña, de España. Y el último dice un poema sobre amar a España. Es un buen libro, se los recomiendo.